Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leerlo, por favor. San Mateo, capítulo 16. Empezando desde el versículo 13. Versículo 13. Quiero decirle que en el Nuevo Testamento se empiezan a restaurar cosas que Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Entonces, este es el tema que estamos tocando este mes. Edificaré mi iglesia. Dios quiere edificar nuestras vidas. Edificar quiere decir construir algo de donde no estaba, que traerlo a la existencia, ¿sí? Si nosotros no teníamos humildad, Dios quiere que seamos humildes. Si nosotros no teníamos disposición para el trabajo, Dios quiere que seamos trabajadores. Si nosotros no éramos muy sinceros y éramos más bien tirándole a la mentira y al engaño, Dios quiere que seamos honestos y transparentes. Y eso lo va a edificar en nuestras vidas, lo va a ir edificando. ¿Ok? Edificar quiere decir que nosotros, edificar su iglesia quiere decir que el carácter que se perdió en el hombre desde el huerto del Edén sea recuperado y tengamos un carácter que refleje a Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esta escritura hoy, porque creo que Dios quiere traer un consejo muy interesante a cada uno de nosotros. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti en este momento para pedirte y rogarte, Señor, que tu palabra, aleluya, pueda fluir a través de mi vida, que no sea yo ningún obstáculo y que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, de nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo, produciendo lo que tú quieres que produzca. Tu palabra, dice la Biblia, salida de tu boca, no vuelve a ti vacía, sino que produce en nosotros para la eternidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, todo lo que existe en este mundo, todo lo que hay en él, todo lo que puede moverse aún dentro del espacio, empieza en Dios. Tiene sus inicios en Dios. El gran error del tiempo actual es creer que todo empieza en el hombre y que todo debe de girar alrededor del hombre, pero no es así, ¿no? Todo empieza en Dios y la vida misma y todo lo que hay en el universo debe de estar girando alrededor del Creador, de Dios. Amén. La palabra nos expresa con claridad. En el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que se ve, todo lo que existe, muestra la gloria de Dios. Muestra que hay un creador de las cosas. Muestra que hay un diseñador, un arquitecto, un perito que sabe y que edificó todo lo que hay en la creación entera. Y nosotros somos parte de esa creación.
Nosotros no salimos de alguna cosa extraña. No salimos de algún evento atmosférico que nos creó. Nosotros salimos de las manos de Dios. La Escritura nos dice, amén, que fuimos creados por Dios. Pero lo interesante es que no fuimos creados por Dios nada más para que nosotros viniéramos a este mundo a sufrir o a gozar, sino que venimos a este mundo, venimos a existencia en este mundo para que pudiéramos contar la gloria de Dios, para que nuestras vidas anunciaran, aleluya, las cosas dignas y gloriosas de Dios, que nosotros viviéramos para su gloria y pudiéramos expresar el poder y la bondad de Dios a través de nuestra vida, desde nuestros pensamientos, desde nuestras motivaciones, desde nuestras acciones, desde nuestros propósitos, que nuestra vida entera expresara la gloria de Dios, que le diera honra a Dios. Eso es la razón por la que nacemos. Esa es la razón por la que venimos a este mundo. No venimos solamente para decir, pues es que yo quiero ser feliz y quiero tener una casa y un carro y quiero tener un título y quiero tener una esposa y unos hijos y entonces ya se acabó mi razón para vivir. No. Podemos tener muchas cosas, realizar muchas cosas, pero la razón de nuestra existencia va a ser siempre darle la honra y la gloria a Dios. Así que cuando un hombre y una mujer, ¿se acuerdan lo que compartía el otro día el pastor David, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se hacen uno, como originalmente eran uno, el propósito de esa unión es darle la gloria a Dios. El propósito de ser uno otra vez, ya no dos, sino uno, tiene que volver a ser glorificar el nombre del Señor. Amén. Nuestra vida no existe para que yo conozca a alguien o me junte con alguien que me siga el rollo o que yo le siga el rollo y que vivamos y disfrutemos para que nosotros mismos hagamos de nuestra vida un papalote y lo echemos a volar. No, existe para que Dios nos hizo, Dios nos creó y Dios nos dio la vida para que glorifiquemos su nombre. ¿Me oye, hermano? Amén. Ahora, este propósito se perdió en el mismo huerto del Edén. Cuando Dios había hecho al hombre, el hombre fue seducido, fue engañado por Satanás, la serpiente antigua. Amén. Él entró en la presencia misma de Dios. Satanás, decíamos, es un ser atrevido. Amén. Porque no tuvo ningún empacho de entrar al mismo huerto del Edén, donde estaba solamente Dios, el hombre y la mujer, como seres vivos, pues. ¿No? Obviamente había plantas, todo esto, como seres pensantes o racionales. Ahí estaba y ahí se metió. Ahí entró, se introdujo. A veces nosotros minimizamos la obra del enemigo, pensamos que por ejemplo, venimos a la iglesia y cuando vienes a la iglesia, no, el diablo se asomó y salió corriendo. No. La Biblia nos da testimonio de personas que estaban endemoniadas, o sea, poseídas por espíritus malignos dentro de la congregación, en las sinagogas. ¿Cuántos me están oyendo? O sea, hay que estar bien atentos a esto, porque esto inició desde el huerto del Edén. Ahí mismo, amén, el diablo engañó, sedujo a Adán y a Eva. Él puso, y ahora podemos decir, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué pasó de esa manera? Bueno, es que pasó de esa manera porque a Dios se le salió de control. No se le salió de control. Dios tenía un plan. Dios nos creó y creó una raza, un linaje bajo riesgo. Él dijo, yo voy a hacer esto y voy a correr este riesgo. Amén. Porque Satanás no está arriba de la potestad de Dios. Si Satanás pudo entrar al huerto del Edén, no es porque en un descuido que el Señor se volteó, se metió. No. Eso solamente pasa en el metro. ¿Cuántos se han metido en el metro sin pagar? Muchas veces yo lo hice también. Entonces, en un descuido no. Dios sabía bien y permitió esa situación, pero fueron engañados. Pero al ser engañados, Dios dijo, híjole, entonces esto que hice para mi gloria, para mi honra, ya se echó a perder.
entonces voy a volver a crear otra humanidad, voy a volver a crear otro sistema de vida en otra parte del mundo, porque este ya falló. No, no fue así. No fue así. Dios tenía de antemano ideado un plan. Ese plan se llama un plan de redención. Y la Biblia lo menciona en el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 3, da una palabra profética al Señor, de que el Señor va a redimir a la humanidad. Y esto vamos a escuchar lo que significa la palabra redimir. Génesis 3, 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Y dice que le dijo a la mujer, come del árbol y no va a pasar nada. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero me dio el árbol, yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, todo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa escritura, ese versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente antigua y la mujer, y entre la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Iba a haber una guerra en un momento, en un tiempo, la enemistad que se iba a dar entre el ser humano que era la semilla de Dios puesta en esta mujer. En ese momento, esa semilla iba a estar en contra de la obra de las tinieblas, y a través de él se iba a redimir a la humanidad. Redimir es una palabra muy interesante que significa rescatar, o significa pagar un precio. Más que otra cosa, la palabra significa pagar un precio para asegurar la liberación de alguien. Redimir significa liberar a alguien de algo. Entonces, el hombre, al perder en el huerto del Edén, a causa de este engaño, la semejanza al carácter de Dios, y la Biblia dice que el hombre es una cosa buena que se echó a perder. Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo al hombre recto, pero este se buscó muchas perversiones. Algo bueno se echó a perder, pero Dios ideó la manera de rescatarlo. Dios ideó, ya tenía un plan, y ese plan se llamaba Jesucristo. Jesús iba a venir. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Gálatas 4. Dice, en el versículo 4, vamos a empezar. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen. Dios es el origen, precisamente es lo que significa Dios, es el origen, es la fuente, es la razón, la raíz de todo lo creado, por eso se le llama Padre, ese es el nombre, de ahí surge todo. ¿Amén? Creó al hombre a su imagen, a su semejanza, para que expresáramos, y cuando digo hombre no me refiero al sexo masculino, al hombre, a la creación, al ser humano, para que expresáramos la grandeza y la bondad de Dios, para que expresáramos la santidad y la justicia de Dios. Esa era la razón. Así fuimos creados, que fuéramos tan bondadosos, que fuéramos tan justos, que fuéramos tan sabios, que fuéramos tan santos, tan puros, tan lindos, tan dignos, amén, como Dios es.
Esa era la idea. Se corrompió en el huerto, se echó a perder. La serpiente le engañó y dijo, bueno, entonces yo tengo un plan, voy a redimir a la humanidad a través de Jesucristo. De la mujer va a venir el Redentor. Y a su tiempo, cuando se cumple el tiempo, la mujer da a luz a un hombre. Dice, nacido bajo la ley, nacido de la carne, para redimir a su pueblo, para redimir a los que en él creyéramos. Amén. Entonces, la palabra redimir es de lo que yo quiero hablar hoy. Y está a lo largo de la Biblia. Este era un plan no a corto plazo. Este era un plan a largo plazo. Dios quería redimirnos, ¿no? Algunos de ustedes quizá conocen la historia de Ruth. En la historia de Ruth, Ruth es la nuera de una mujer que se llama Noemí, la cual se va de Israel a otro pueblo, ahí pierde su familia, pero gana a una nuera, ¿no? Ahora sí, como dicen ahí, no perdió un hijo, ganó una hija. Entonces, ganó a una nuera que fue fiel con toda la vida para con ella, pero era moabita, era extranjera, no era del pueblo de Dios. Entonces, regresan a Israel y un hombre que se llama Booz la redime. ¿Qué quiere decir la redime? Decíamos, la rescata. Es decir, paga un precio. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es Gaal. Redimir es Gaal y significa liberar a alguien de una posición de cautiverio o de opresión. Ruth venía viuda y pobre. Y esa condición, Booz la rescata. Compra el predio de Elimelech, la hace su mujer, ya no es viuda, ahora es una mujer casada, ya no vive de las obras, ¿ustedes se acuerdan? Ella iba y de lo que dejaban los cosechadores, si pasaban para cosechar elotes, si sobraban 2 elotes, ella los agarraba y de esa manera sobrevivía. Pero ahora ya no, ahora ella era casada, ahora ella era vivir, había salido de esa condición, fue rescatada, fue redimida por Booz cuando le dice al pariente aquel, oye, aquí está esta mujer, acuérdate que la ley dice que la podemos redimir, te toca a ti, ¿te interesa? Hay que pagar este precio con una cierta maña, ¿no? No, dijo, no me interesa, menos pagar, pero a mí sí. Y entonces la redime. Amén. Y ahora ella se convierte en una mujer libre, ahora se convierte en una mujer opresión. Entonces la palabra Gal se refiere a redimirnos de alguna actitud de opresión en nuestras vidas. Esa palabra se utiliza también cuando el pueblo de Israel vivía bajo el dominio de Egipto. Ellos vivían oprimidos. Ellos vivían bajo un cautiverio. Eran esclavos. Entonces la palabra se utiliza para sacar a un esclavo de la esclavitud. En aquellos tiempos todavía las personas iban al mercado y en el mercado ponían y se exhibía a las personas para que fueran compradas. Aquí tenemos este esclavo y la gente los miraba y pues, entre más jóvenes y más fuertes costaban más, entre menos jóvenes y menos fuertes costaban menos, y estaban en el mercado de la esclavitud y alguien tenía que pagar el precio para sacarlos de ese mercado. ¿Okay? Eran esclavos, pero al pagar el precio, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, tenía que ser redimido, tenía que ser rescatado, se tenía que pagar el precio. Y entonces es cuando Dios le dice a Moisés, yo los voy a redimir, yo los voy a sacar con mano fuerte. Amén. Yo voy con mi brazo extendido y con grandes juicios, de tal manera que si ustedes recuerdan, cuando Israel sale de Egipto, sale con todos sus bienes, con todas las joyas en abundancia, sale libre completamente. Amén. Esa es la obra de la redención. Son redimidos, son rescatados de la condición en la que estaban. En otra ocasión, hay otra palabra en el Antiguo Testamento que significa, que se escribe padá, y que significa ser liberado de la angustia o del pecado.
Entonces, hay personas que viven con angustia. Hay personas que viven con temores. Me decía el hermano Osvaldo que tenía sueños espantosos, que un dragón y que venía y que quién sabe qué tantas cosas, que personas se acercaban, que lo perseguían. Dice, me perseguían y perseguían y perseguían y nunca me alcanzaban. Dijo que eran sus oraciones. Son situaciones que cuando están en el sueño, uno dice, son un sueño, pero cuando estás viviendo ese sueño, no crees que estás viviendo ese sueño así nada más. No, no se levanta, se despierta angustiado, el corazón está latiendo. Pero de todas maneras sigue uno con una situación ahí de que tengo que haber fiebre, no tengo hambre, no me sabe a nada, no me voy a morir, ¿qué va a pasar con esto? Y Dios libera a las personas de esta manera, las angustias. ¿Ven? Y una de las angustias más graves es por nuestras culpas. A veces cometemos errores, a veces cometemos fallas. Bueno, a veces, o sea, como que de vez en cuando, casi nunca. No. Constantemente nos equivocamos. Y las equivocaciones producen culpa en nuestras vidas. Y hay dos maneras de tratar la culpa. Una es o nos arrepentimos y la otra es nos endurecemos. La maldad que se está multiplicando hace que muchas personas nos endurezcamos, o que la gente se endurezca. Dice la Biblia, en los últimos tiempos, cuando la maldad se multiplique, el corazón de muchos se enfriará y entonces estaremos endurecidos. O sea, ya no es ninguna novedad para nosotros en nuestro corazón endurecido escuchar que violaron a un niño, o que se mató a una persona, un joven, o que hubo 5 decapitados, o que hubo 20 desplazados. La pregunta que me viene a uno a la mente es, ¿quién destazó a 20 personas? ¿Qué pudo haber pasado? ¿De qué manera podrá estar ya su mente cauterizada que pueda agarrar un... ¿Sí me estoy explicando? O sea, se cauteriza, se endurece la conciencia del hombre para ya no sentir culpa. Obviamente es una obra totalmente demoníaca. Pero la otra es el arrepentirse. La otra forma es aceptar nuestra culpa, arrepentirnos y pedir al Señor que nos ayude. Aceptar que nos equivocamos. Dios había establecido un sistema para redimir a su pueblo cuando fallaran. Una vez al año el sacerdote podía entrar y hacer expiación por todos los pecados. Una vez al año el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio que fuera suficiente para perdonar los pecados de todo el pueblo, y entonces había una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces la gente decía, ay, qué padre, qué alivio. Eso es algo que cuando tú ves o estudias las civilizaciones antiguas, no existía en muchas partes. Solamente el pueblo de Dios había trabajado cómo poder tratar el tema de la culpa con su gente. Amén. Y es que es importante, la culpa es más, hermanos, hay personas que se han suicidado, se han quitado la vida a causa de la culpa. No dicen, no, esto ya no tiene remedio, no tiene solución, me equivoqué, es brutal, ya no puedo, pum, y vámonos. Pero Dios no tiene ese plan, Dios tiene el plan de rescatarnos, de restaurarnos. Amén. Así que al llegar al Nuevo Testamento, la Biblia dice en Marcos 10, versículo 41, Marcos 10, 41, desde ahí decía yo que el plan de redención era un plan a largo plazo. Todo el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Y en Marcos 10 dice así: el versículo 41.
Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, Jacob y Juan. Mas Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas, y los grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, en rescate, de muchos. En este momento estaba pasando algo especial, porque los discípulos del Señor estaban queriendo tener un lugar dentro del reino de prominencia, ¿no? Yo quiero ser más importante, yo quiero ser más importante, y que uno a la derecha y que otro a la izquierda, y entonces los otros discípulos se dan cuenta que aquellos están haciendo eso, se molestan contra ellos, y el Señor les dice: miren, en Cristo, la vida cristiana no se trata de que yo voy a agarrar y voy a vivir tronando dedos, se trata de que el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. ¿De qué nos rescata el Señor? ¿De qué hemos sido rescatados los cristianos? ¿Qué es lo que, de qué manera nosotros que habíamos sido o que hemos sido creados para la gloria de Dios, que hemos sido creados para mostrar con nuestra vida, con nuestras acciones, la grandeza de un Dios bueno, sabio y justo? ¿De qué manera nos rescata el Señor? Pues nos rescata porque nosotros nos extraviamos y en lugar de expresar con nuestras acciones esa grandeza, amén, lo que expresamos es que somos esclavos del pecado. Amén. Lo que expresamos es que no podemos dejar de fumar, no podemos dejar de mentir, no podemos dejar de engañar, no podemos dejar de codiciar, no podemos dejar de robar. Eso es de donde el Señor nos rescata. Amén. De una vida de pecado, de una vida en donde nos hemos atado y esclavizado. Entonces, el Señor Jesucristo viene y da su vida para rescatarnos, ¿no? Y la palabra rescatar implica que una persona se encuentra cautiva, atrapada, esclavizada. La misma palabra nos dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 34, dice: porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Nadie puede decir yo peco y no soy esclavo del pecado. El pecado ejerce una autoridad sobre nuestras vidas que nos lleva a seguir pecando. ¿Será así? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir si es cierto? Cuando yo he pecado, ¿no me puedo librar del pecado? ¿Y sigo pecando? ¿Y sigo pecando? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios que nos vino a redimir a su tiempo. Dios envió a su Hijo para que todos los que creyesen en Él fuéramos redimidos, rescatados de esa esclavitud. Por eso Él dio su vida. Por eso Él murió en esa cruz. Por eso Él se entregó. Amén. No porque era una cruz, era un castigo para los delincuentes, no era un castigo para los justos. Amén. Él tuvo que tomar el castigo que era sobre nosotros para redimirnos, para hacernos presentar justos delante de Dios, para podernos presentar justos delante de Dios, para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. ¿Cuántos me están oyendo? O sea, que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y no decirle: Señor, pues yo sé que he hecho esto mal, pero me da mucha vergüenza. No. Que pudiéramos decir: Señor, yo sé que soy de lo peor, pero Jesucristo pagó por mí y ahora yo me puedo acercar a ti confiadamente. Amén. Nos rescató, nos redimió, nos sacó de esa condición. ¿A quiénes? A todos, a los que creen en su nombre, a los que de alguna manera somos conviccionados del pecado. Pero mientras yo sienta que soy pecador, pero no importa que sea pecador y que eso no me tiene atado, entonces yo no voy a poder ser liberado, no voy a poder ser rescatado, no voy a poder ser redimido. ¿Me estás oyendo? Si yo no tengo una convicción de pecado en mi vida,
si yo no me siento culpable, si yo pienso solamente que soy como toda la humanidad y que así somos todos y que no hay ningún problema, no, sí hay un problema, porque desde el origen, desde el Edén, nosotros venimos heredando una vida de corrupción y de muerte. ¿Estás aquí? Cualquier persona fuera de una relación con Dios en el mundo, no pensemos solamente que en México, en el mundo, cualquier persona que vive fuera de la voluntad de Dios no va a poder exaltar y glorificar el nombre de Dios jamás, porque vive esclavo del pecado. Y solamente hay alguien que puede liberarnos de esta esclavitud. Solamente hay alguien que puede redimirnos de esa cautividad. ¿Estás oyendo? ¿Cómo? Creyendo, por la fe, conviccionándonos de pecado. Nicodemo era un buen intérprete de la ley, un buen fariseo, era un buen religioso. Nicodemo era venerado por muchas personas. Y cuando vio que Jesucristo hacía obras extraordinarias, se acercó un día a él de noche y le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque solamente alguien que venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo se puede meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Dice: no, es que lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. No estoy hablando de un nacimiento de nuevo de la carne, sino estoy hablando de una actitud diferente hacia Dios y hacia la vida. Estoy hablando de que es necesario que tú y cada uno de los seres humanos nos realicemos como personas, no nada más pecadores, sino atados al pecado, esclavos del pecado. ¿Cuántos están aquí? Mientras una persona dice: bueno, yo soy pecador, pero poquito, o yo soy pecador, pero no tanto como el otro, yo soy pecador, pero no pasa nada con que sea pecador. No, sí pasa que somos esclavos, sí pasa que no podemos expresar el propósito por el cual fuimos creados por Dios. Sí pasa porque en lugar de expresar la grandeza de Dios, estamos expresando la podredumbre que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos me están oyendo? No se puede vivir de otra manera. Si nosotros somos tramposos, no vamos a expresar algo diferente, sino que la trampa y el engaño. Amén. Si nosotros somos adúlteros, no vamos a poder expresar otra cosa nada más que el adulterio y la maldad. Si nosotros somos codiciosos, no vamos a poder expresar otra cosa. Pero si Dios nos rescata de esa situación, entonces vamos a poder expresar la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder honrar a nuestro Dios con nuestra manera de comportarnos. Dice la Biblia que vuestras obras alumbren delante de los hombres, para que viéndolas entonces le den gloria a Dios. ¿Me estás oyendo? Esa es la forma en la que nosotros podemos expresar nuestra fe como cristianos. No es ni remotamente suficiente que una persona asista a una iglesia cristiana una vez a la semana para decir: yo expreso la gloria de Dios y soy un cristiano. No. Eso es una cosa diaria que uno decide creerle a Dios y vivir bajo su gobierno y bajo su autoridad, y haber sido rescatado de nuestra vana manera de vivir. ¿Me oyes? Pero eso no es nada más cada 8 días. Eso no es una vez a la semana o cada conferencia. ¿Estás aquí? Hermano, no quiero sonar así como que soberbio, ni nada de eso, pero la gente que vive en pecado es esclava del pecado. Y la única forma de salir de esta esclavitud es aceptando el rescate que Dios ofrece por nosotros. Y aceptar el rescate que Dios ofrece por nosotros implica arrepentirnos de esos pecados. Y arrepentirnos de un pecado implica abandonar. ¿No? Yo no puedo decir: me arrepiento de ser un bebedor. Yo no puedo decir: me arrepiento de ser un mentiroso, pero mañana voy a hacer un viaje a la luna y después. Me arrepiento de hacer un batero, pero no me dejo.
Puede ser. Si tú te arrepientes de algo, entonces quiere decir que vas a cambiar tu manera de pensar respecto de ese algo. Si tú te arrepientes de haber sido un mentiroso, quiere decir que ya no vas a mentir. Si tú te arrepientes de ser un ratero, quiere decir que ya no vas a robar. Si tú te arrepientes de lo que sea que te arrepientas, ya no vas a continuar haciéndolo. ¿Cuántos te están oyendo? Entonces, si nosotros decimos que que estamos aceptando la redención del Señor Jesucristo, porque Él vino y murió por todos, o por todos los que en Él creen, para que los que en Él creen entonces tengamos una forma de vida diferente. Pero nos podemos engañar pensando que nos hemos arrepentido y seguimos practicando las mismas cosas que hemos hecho antes. No, si yo soy cristiano desde que nací, porque me di cuenta que Dios no, entonces no es cierto. Uno tiene que tener un encuentro con Dios, de tal manera que nuestra vida dé un giro de 180 grados. Si yo iba para acá y era el alma de las fiestas, ¿cuántos dicen amén? Eso me esclavizaba, eso me enojaba, eso me destruía, eso me limitaba. Yo no lo veo. No puedo tratar con el otro. No sé, ahora voy a decir, todo. 15 de septiembre vamos a ver alguna vez. Yo soy de porque acepto el sacrificio de rescate que Jesucristo fue por mí en la cruz. Porque quiero ser libre. Porque Dios me puede hacer libre. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de Dios. Para sacarme de la angustia. Para sacarme de la culpa. Para sacarme de la condenación. Para sacarme del engaño, de la mentira, de la vanidad de esta vida. De esta vida. Sí, podemos. Tienes que hacer. Sí, mi hermano. Tienes que hacer. Tienes que decidir que ya no quieres vivir mi vida de acuerdo a ti, el camino que identificas una vida de acuerdo a ti, no es a Dios, sino al que un día va a estar bien. Dios quiere rescatarte del Señor, para que tengas vida. Nos rescató del mercado de la esclavitud. 1 Corintios 6:20. Qué poderosa está esa escritura. 1 Corintios 6, termina en el 20. Dice el versículo 12, todas las cosas nos son lícitas, no corresponden. Todas las cosas nos son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, habla del peligro de la comunicación del versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice a los cristianos, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado una vida para que sigamos viviendo, pero ya no conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestras propias ideas. Estamos terminando primero de Pedro, una de su linda casa. Y capítulo 4. Y mira el Pedro, sí, ese Pedro,
ese Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro, el cual seguía al Señor Jesucristo, y un día el Señor Jesucristo se detuvo, y los volvió a ver y les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Primero antes, ¿quién dice la gente? Y no, pues la gente dice que eres un profeta, Díaz, Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Ese mismo Pedro dice en el capítulo 4 de su epístola, en el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para que, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado. A las personas con las que estás tú, dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido de esa manera. Cuando tú te arrepientes, dejas las cosas del pasado atrás. Ya no sigues. Amén. Ya no vas. No me acuerdo. Hagan una fila. Levanten las manos. Y todo el mundo. Ya no. Y después el chupe, y después la vergüenza, y después la corrupción, y después la destrucción, y después las familias destruidas, y los chicos abandonados, las personas hechas pedazos. Pero viene la fiesta otra vez y vamos a hacer la fiesta. Dios nos enseñó de eso. Nos hemos arrepentido de eso y hemos dejado atrás aquello. Ya no vamos a seguir en las veces. Ya no vamos a seguir más. Nos hemos arrepentido, hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos ha redimido, nos ha rescatado. Esta es la escritura primera de Pedro, igual, capítulo 2. Los que hemos sido redimidos, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes? Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Él nos redimió. Amén. Nos hizo un linaje escogido. Nos escogió. Esa palabra me gusta, porque escoger quiere decir que hay un proceso de selección. Y luego viene a mi mente cuando yo era niño y mi abuela me ponía a escoger los frijoles. No se compraban cositas de plástico, no, era un costal de plomo. La balanza ahí, le echaban la pala, estaban ahí, iba piedras, frijoles, carnitas, trompos, yoyos, no sé qué. Tampoco no. Ahí iba de todo. Entonces, la abuela antes de empezar los a hacer, ¿sabes qué? Escógelos.
porque de repente se pusieron unas piedras. ¿Alguien sabe lo que es una piedra en lugar del Tirol? Sí, ¿verdad? Los ojos. Dios nos escogió, fuimos un linaje escogido. ¿Por qué? Pues porque estábamos, nos escogió porque somos muy lindos, estábamos más conocidos que nada. Estábamos con gorgojos. Y ahí el Señor nos sacó para quitar el gorgojo y restaurarnos. ¿Cuántos me están oyendo? Linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo separado, gente que no somos, ya no estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Gente que no somos guiados por los valores, por los principios, por las normas, por las reglas de este mundo. Ya no estamos en eso, ya no nos interesa, ya quedó atrás. Amén. Ya no queremos que nos diga que somos el más campeón de todo. No, ya no. Hemos sido un pueblo santo, ahora vivimos para el Señor, debemos de vivir para el Señor. Amén. Hemos sido adquiridos. Nos rescató pagando el precio de su sangre. Él pagó el precio para comprarnos. Nos adquirió. Le pertenecemos los que creemos en Él. ¿Cuántos me están oyendo? Los que nos hemos arrepentido, le pertenecemos, somos de Cristo. Él es nuestro Señor, nuestra meta es glorificarle, nuestra meta es exaltarle. Amén. Que nuestras vidas expresen su amor y su grandeza. Eso debe de ser. ¿Por qué queremos? ¿No hay satisfacción en ello? ¿No hay honra en ello? ¿No hay dignidad en ello? Es lo mejor. Porque Dios nos ha comprado, hermano. Que Dios nos miró y nos escogió y nos sacó para que vivamos para su gloria. Para que anunciemos sus virtudes. Para que le digamos a otros, ¿sabes qué? Yo vivía en el desunido. Mi vida estaba en el fango. Todo lo que acababa en ensuciar. Y el Señor me rescató. Y aunque fui bien necio, estuve insistiendo y me ves tal vez, Señor, no medio duro, terminó venciendo. Dice, vamos a poner un futuro. Seamos santos. ¿Eres cristiano? ¿Has aceptado al Señor? ¿Estás aquí? Porque quieres reflejar esa gloria, pues adelante. Y si estás aquí y todavía no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Más corrupción? ¿Más mentira? ¿Más engaño? ¿Más adulterio? ¿Más idolatría? Te invito a cierrar sus ojos. Tú y yo estamos en este mundo porque Dios lo decidió. Es su voluntad. Él es el dueño, Él es el arquitecto, Él es el Señor, el formador de todas las cosas.